Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre el castellano español como idioma nacional de el texto de Amado Alonso. Pero primero tenemos que preguntarnos qué es la filología, ya que él, bueno, fue 20 años director del Instituto de Filología de la UBA. Preguntarnos qué es esta ciencia. Bueno, estudia los textos escritos, la estructura y evolución de la lengua y su desarrollo histórico y literario, la cultura de los pueblos o grupos que lo han producido. Amado Alonso fue una figura importante en el campo de la lingüística hispana. Abordó y se distinguió en temas como problemas de lingüística general y sobre estilística. Fue el iniciador de la estilística en nuestra lengua, ¿no? Fue fonetista y crítico literario. Bueno, a nosotros nos tocó hablar del siglo XVII con respecto a la evolución del idioma castellano en sus inicios y luego su dominación de español. Bueno, Sevilla y Salamanca contra el ideal cortesano. En esta sección de su libro, Amado Alonso hace referencia a los manuscritos dejados por Juan Robles, un escritor, humanista, ortógrafo y folclorista español. Este dejó a su muerte dos grandes diálogos manuscritos que se conservan en la Biblioteca Colombina de Sevilla. El culto sevillano es uno de 1631, del que hay una versión moderna, y Las tardes de Alcázar de 1636, con los mismos interlocutores. El culto sevillano es una retórica que se recoge de una colección de cuentos, algunos tradicionales, otros folclóricos y un tratado de ortografía. Se encuentran incluidas en esta obra anécdotas sobre la Sevilla de finales del siglo XVI y principios del XVII y las diversas poesías incluidas en la obra. Robles se inspira en las retóricas de Baltasar de Céspedes y Fernando Herrera. Lleva aprobaciones de Francisco Quevedo y Fray Juan Ponce de León. Inspirado por Francisco Medina, profesor de Sevilla, filólogo y poeta en castellano y latín. El maestro lo apodaban en Sevilla desde 1544 a 1615. Junto a Fernando Herrera trabajó en los comentarios de la poesía de Garcilaso de la Vega. Juan Robles discierne también entre la lengua artística y la de los menesteres. A cada cual le reparte sus fueros. Robles se cuestiona si los vocablos se inventan por necesidad o por aumento ilustre de la lengua. Y en tal caso, si se necesita hacer una diferenciación. Por un lado, si se inventa una cosa, es forzoso darle el nombre como un instrumento para conocerla y saber el uso de ella, y si no pretendemos más que esto, con el nombre quedamos satisfechos y vamos a buscar aquella cosa sin detenernos a averiguar sobre las demás calidades. En los vocablos que se inventan para aumento ilustre de la lengua, que en ellos se examinan las calidades, es diferente porque se procura que sean palabras limpias, propias, significantes, convenientes, magníficas, numerosas y sonoras. Es importante destacar cómo el culto sevillano, la concepción herreriana de la lengua, como cosa haciéndose y nunca hecha, valen como fuerza actuante y estratégica en la periferia de una lucha. La concepción nacional del idioma, batiéndose e imponiéndose a la regional. Juan Robles, si bien no tiene sus ideas tan nítidas como Herrera, plantea y resuelve el conflicto entre castellano y español con la misma perspectiva.
El viejo y tosco romance ha nacido del castellano y se ha constituido de 100 años a esta parte. El español es hijo del castellano y casi vive de él. Antes de los 100 años a este parte de España tenía unos granos de unos modos de hablas que murieron y renació de ella la cosecha que hoy gozamos del latín. Nuestra lengua es evidente que está multiplicada de la latina, y lo comprobamos en las composiciones que se han hecho y hacen con tales vocablos que justamente son latín y romance. El idioma de la gran literatura es el español nacional por la comunicación y la cultura. La resistencia contra la dictadura cortesana en cuestiones de lengua reaparece con el maestro Gonzalo Correas en 1626. Para Correas lo cortesano está en la corte, pero no rige en toda la lengua, porque tiene algunas diferencias fuera de los dialectos particulares de las provincias, conforme a las edades, calidades y estados de sus naturales, de rústico vulgo, ciudades, de la gente más granada, de la corte, del historiador, del anciano y del predicador, y aún de la menor de edad de mujeres y varones, que todas estas abraza la lengua universal debajo de su propiedad. Y a cada uno le está bien su lengua, y al cortesano no le está mal escoger lo que le parece mejor a su propósito, como un traje. Su estilo no es de toda la lengua entera y general, sino de una parte. Bueno, yo voy a hablar sobre la diversidad del lenguaje dentro de una misma lengua. Bueno, estas ideas de la diversidad del lenguaje son modernas y propias del cordobés Bernardo de Aldrete, no de Correas. Esta rebeldía contra la corte es bien instructiva en este castellano de la periferia, al igual que Villalobos y Herrera. Lo mismo le sucede a Correas. Villalobos, Herrera y Correas coinciden en que en sus residencias provincianas se sienten dueños seguros de su buen idioma y no toleran los dictados de la corte. ¿Y cuáles son sus motivos? Bueno, sus motivos son diversos. Por un lado, el médico Villalobos nos dice que en la corte la flor de las damas y caballeros de toda la España forma la flor del buen decir, pero la lengua del arte está por encima de la coloquial. Pero cuando dice esto se refiere a la poesía, sin desmerecer, o sea, el lenguaje coloquial. No es que se remite específicamente al de la corte. Fernando Herrera, por su parte, el poeta, se bate por los mismos privilegios del lenguaje poético y da argumentos diciendo: los poetas son los señores del idioma, y ni Castilla ni la corte, como la ciudad más florida de Castilla, son autoridad en la lengua de la poesía. A cada uno le está bien su lengua, el lenguaje cortesano no está mal en la corte, pero su estilo no es de toda la lengua en general, sino de una parte. En contraposición con ellos, Fernando Herrera, o sea, Gonzalo Correas, es bastante arcaizante y tradicionalista, y cuando los poetas se apartan de los viejos moldes, Correa no defiende su fuero, sino que les opondrá la propiedad de la lengua. La posición de Correas es conservadora e identifica en su repulsa el desenfreno inventivo que el estilo de Góngora había desatado en la poesía y el barroquismo de las modas de hablar cortesanas. Ciertamente es dos flores de una misma semilla. Cuanto más triunfantes se propagan las invenciones en el hablar, surge a modo de freno la idea de lo legítimo. Castellano y de los modos del idioma. Ni la resistencia de Correa a los modos cortesanos, ni su apropiación de las ideas de Alderete sobre diversidad del lenguaje regionales, sociales, profesionales e individuales, determinan qué nombre ha de preferirse para la lengua de Castilla, ya sea la lengua de España entera, y así se llama por antonomía española, lengua que se llama al habla y al lenguaje de cualquier nación. La nuestra se llama castellana porque se habla y es propia de Castilla, nación principal de España, mayor y más mediterránea, y como más universal se llama también española. La mayor porción de España la usa y además es un instrumento interregional. La lengua castellana se entiende hasta en las provincias que tienen diferente dialecto, por eso se merece llamar española. Este es el pensamiento de Correas.
Bueno, yo preparé algunas preguntas como para sacar dudas respecto del texto. ¿Dónde se engendró la lengua romance? Bueno, se engendró en una pequeña comarca de Cantabria, montaña de Santander y borde septentrional de la meseta castellana. Lo que había eran líneas de castillo y estaba, o sea, el reino cristiano de Oviedo. ¿Para qué estaba la línea de castillos? Estaba fortificada para contener las arremetidas de los árabes. ¿Cómo era su gente en este reino de Castilla? Bueno, vivían en lo heroico, como algo normal en sus vidas, desarrollaron rasgos de eficacia, rectitud, prácticos y perspicaces. No se fiaban de la legislación escrita que regía en España, el Forum Judicum o Fuero Juzgo. Se administraba justicia por libre albedrío, según el derecho consuetudinario local. No siguieron los modos de hablar de los obetenses, o sea, de la región de Oviedo. En el siglo X, cuando el reino cristiano trasladó su corte a León, municipio de España, noroeste de la península ibérica, los castellanos se sintieron incómodos por esa vecindad influyente. O sea que se generó castellanos versus el reino de Granada y los reyes forasteros. Su pelea y energía combativa no era solo contra los moros, sino contra ellos también. De hecho, Fernán González, fundador del condado de Castilla, estuvo muchas veces preso del rey de León, municipio de España, y del de Navarra. ¿Quiénes eran los varones castellanos? Los varones castellanos por siglos han sido rebeldes. ¿Qué lengua hablaban? Como los demás cristianos hablaban lenguas romances, la continuación del latín coloquial, lengua de comunicación en el Imperio Romano. Hablaban la misma lengua, pero con cierta rusticidad y extranjería, y sus miramientos conservadores y latinizantes sin con particularismos inauditos, en Oviedo o en León. Su lengua era urbana y polidesa en la corte de este reino cristiano. A los cristianos de otras tierras, la lengua de los caballeros les resonaba como trompeta de tambos. ¿Cuáles fueron las lenguas que conviven entre los cristianos? Bueno, el latín escolástico, en el clero culto, vulgarizado entre notarios y escribas, y el romance, la lengua coloquial que el pueblo ha ido cambiando desde los tiempos imperiales del latín vulgar. El latín como lengua de la cultura escrita, el romance como lengua de la acción en sociedad. Un cristiano del reino de Leonés, refiriéndose a su lengua coloquial, la llamaba romance, con el mismo nombre que tenía en el Imperio Romano, romanice o lingua romana. Si bien no se hablaba de romance leonés o romance obetense, tampoco romance castellano, pero tendrían que determinar el lenguaje castellano de algún modo, pero castellano no sonaba como nombre de idioma y no era una entidad lingüística diferenciada, eran determinaciones del romance como castellano de América o español americano. Pasaron siglos durante los cuales se mostraba la lengua únicamente en oposición del latín. El nombre que expresaba esa oposición era romance y también lengua vulgar. Es un nombre más tardío que romance y circula cuando el latín ya no es una rareza de profesionales, sino que funciona como lengua suplementaria de alta cultura en todas las clases dirigentes de esa sociedad. La lengua vulgar, en oposición al latín como lengua doctrinal, así como el romance se oponía al latín como lengua supletoria. ¿Qué romance prevalece? El cultivo literario y el auge de la cultura general dan al romance de los castellanos consistencia y personalidad. Mientras palidece el romance en las otras comarcas, se extiende y toma fuerza el romance castellano, y por fin castellano ya hecho nombre. ¿Qué pasó con Castilla? Bueno, castellanizó el centro y sur de la península y luego se unificó con los reinos de León, Navarra y Aragón, que adoptaron el hablar de Castilla. Ahora sí. ¿Qué generó la unificación española? Bueno, esta unificación coincidió con el despertar renacentista de las conciencias nacionales en Europa, España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. ¿Cómo se llamó al hablar de todos? Tradicionalmente lo siguieron llamando castellano, pero vieron en el idioma una significación extrarregional y un contenido
histórico-cultural más rico que el estrictamente castellano. Así empezó a aparecer el nombre de español ya usado en la Edad Media. Se necesitaba de un nombre alusivo, se comenzó a hablar con orgullo y solemnidad de la lengua española. Cómo se ve a los españoles en el territorio extranjero. En medio de lo no español se impone la visión de España como entidad unitaria y la del idioma como instrumento nacional. Se platica y enseña lengua española. ¿Y qué publicaciones fueron las que se hicieron? Bueno, vocabularios para aprender español, los comentarios de Gallo Julio César en el romance de las guerras de Galia, África y Hispania, la Celestina en 1553 y 1096 anuncia el prólogo de una gramática y vocabulario en español y en italiano, la Zucca dei Doni en español, la historia lastimera del príncipe Erasto, la Biblia española, la Valera, observación de la lengua castellana en 1569, nuestro idioma español, instrucción para aprender los principios y fundamentos de la lengua española. Bueno, después vamos a armar más completo este video.